Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y los detalles en relación a las noticias que han surgido en el mundo River durante estas últimas horas y vamos a hablar preferentemente del mercado de pases, de los dos jugadores por los que River está negociando de manera fuerte y la idea es que a más tardar durante este fin de semana se terminen confirmando como refuerzos de River. Gallardo quiere seguir teniendo futbolistas nuevos de jerarquía en la plantilla para contrastar en este 2025 lo que ha sido el 2024 y para ello deben llegar jugadores de nivel. Y vamos a estar hablando justamente de los dos ex-River que podrían estar regresando en el corto plazo. Si no es este fin de semana, serían los primeros días de la semana que viene. Y después hablaremos preferentemente de salidas, de un futbolista el cual quiere vender la dirigencia porque es el jugador por el cual podría recibir el monto más alto en caso de ser transferido y eso podría encima ayudar a traer más jugadores, además de estos dos que voy a estar mencionando primero. Dos futbolistas que son pretendidos por otros equipos de fútbol argentino. Uno de ellos no va a ser tenido en cuenta por Gallardo y está analizando la situación. El otro en principio va a ser tenido en cuenta, pero si aparece una propuesta que lo pueda seducir, es probable que se vaya. Y después de un juvenil que no ha tenido tanto lugar y que se iría a préstamo. Y más adelante vamos a estar hablando también de dos torneos que disputará River en el primer semestre del 2025. La Supercopa Internacional contra Talleres y la primera ronda de la Copa Argentina. ¡Empecemos! Y los casos de Montiel y Driussi mantienen en vilo hoy por hoy al hincha de River. Los dos futbolistas ya le dieron el ok hace aproximadamente 10 días a Marcelo Gallardo de querer regresar, por lo que en ese entonces River activó las negociaciones tanto con el Sevilla de España por parte del defensor y con el Austin Football Club de los Estados Unidos en el caso del delantero. Y todo está encaminado como para que se pueda cerrar definitivamente en estas horas. Por el lado de Montiel, el Sevilla pretende alrededor de 5 millones de euros para dejarlo salir. En primera instancia, la primera propuesta de los dirigentes del conjunto de Núñez había sido de poco más de 3 millones, la cual terminó siendo rechazada. Desde los medios andaluces han confirmado que el equipo en cuestión, dueño de la ficha del campeón del mundo, tiene intenciones de dejarlo salir y de que sea transferido porque en la consideración del entrenador es el tercer lateral derecho y además saben perfectamente que tiene que sumar minutos. En un momento se pensaba, como todavía es un futbolista relativamente joven, que lo primordial hubiera sido mandarlo a préstamo, ya sea por 12 o 18 meses, y que después, si es que rendía en River, el más grande hiciera uso de una opción de compra para adquirirlo. Sin embargo, el Sevilla ha decidido venderlo de manera definitiva y por eso mismo son 5 aproximadamente los millones de euros que tendrá que poner River para hacerse con los servicios de Montiel. Un número que obviamente no es un impedimento. Lo que se estaba viendo en este último tiempo eran las formas de pago, en cuántas cuotas River iba a terminar abonando al lateral, pero Montiel va a ser jugador de River y probablemente sea el lateral derecho titular en este semestre. Es cierto que va a tener una pelea bastante combatiente con Fabricio Bustos, que fue un marcador de punta que llegó en el último mercado, y habrá que ver qué es lo que sucede con Agustín Santana, que quedará como el tercer lateral del plantel de River, y además hay que tener en cuenta que ocupa cupo de extranjero. En el caso de Driussi no se sabe exactamente cuánto dinero pedirá el Austin, porque se había hablado de 6, de 7 y hasta 9 millones de dólares. Sea cual sea el valor, me parece que la dirigencia está dispuesto a pagar el monto que pretende el conjunto de la MLS para hacerse con los servicios de Driussi. Es cierto que es el futbolista franquicia de ese conjunto en cuestión, por lo que uno cree que no va a ser del todo sencilla la salida. Sin embargo, la presión del jugador y el hecho de que acabe el contrato el 31 de diciembre de 2025, y más allá de que si de común acuerdo tanto Driussi como el elenco de la Major League Soccer tenían intenciones de renovarlo, esto se hacía automáticamente hasta el 31 de diciembre del 2026, desde el lado de su representante ya le habrían comunicado a los máximos dirigentes del Austin que Driussi no va a tener esa intención, por lo que si no lo venden ahora o a mitad de año, el futbolista seguiría libre con el pase en su poder, así que están dispuestos a transferirlo. El número, como dije recién, sería entre 6 y 9 millones de dólares, que terminan siendo cifras bastante distintas. No es lo mismo poner 6 que poner 9, pero desde River están dispuestos, como dije también recién, a abonar esa cantidad de dinero porque es el delantero que Gallardo quiere. Y además River podría llegar a traer otro atacante, pero eso está ligado a las posibles salidas de Vareiro, Solari y Borja, dependiendo de cuál de los tres se vaya. Pero por el momento, Driussi es el apuntado. Recordemos que se fue de River hace casi 8 años, a mediados del 2017,
a cambio del valor de la cláusula de rescisión, que era de 15 millones de euros. En ese entonces se fue transferido al Zenit de San Petersburgo de Rusia. Después, posteriormente, se fue al Austin Football Club, que es el equipo que hoy es dueño de su ficha y que estaría dispuesto a venderlo a River en este mercado. Y mientras se espera una oferta por Pablo Solari, que es el jugador a vender por parte de la dirigencia, teniendo en cuenta que River podría recaudar alrededor de entre 7 y 8 millones de euros por la transferencia del jugador, claramente es el futbolista en el que hoy está pensando la comisión directiva transferir hacia el extranjero como para poder recibir un buen monto y ese dinero utilizarlo para traer más refuerzos. Mientras sucede todo esto, Solari sufrió una molestia en el isquiotibial en el último entrenamiento y por lo pronto, dependiendo de cuál sea la gravedad de la lesión, es probable que se pierda el primer amistoso frente a la Universidad de Chile. Pero volviendo a lo más importante que tiene que ver con una posible salida de Solari, River pretende alrededor, como dije, de 8 millones de euros. Sin embargo, para que a River le queden 8 millones de euros, tendría que venir una oferta de alrededor de 14 millones de la moneda europea. Esto se debe porque el más grande no tiene el 100% de la ficha del delantero, sino que tiene el 60%. El otro 40% se lo dividen en partes iguales, es decir, 20 y 20, Colo-Colo de Chile y Talleres de Córdoba, que obviamente recibirán su pequeño porcentaje en caso de que Solari sea transferido al exterior. Por ahora únicamente han venido propuestas del fútbol ruso, y si bien es cierto que, a diferencia de lo que sucedió en enero del año pasado, donde Solari también había recibido una propuesta de ese fútbol y el mismo jugador no había insistido tanto como para irse, es decir, no había ejercido presión, en esta oportunidad quizás Solari mire con otros ojos un posible ofrecimiento. Sin embargo, hasta este momento los mismos recién rondaban entre los 7 y 8 millones de euros, por lo que a River le quedarían entre 4 y 5 millones, por lo que la dirigencia no sé si va a querer que al menos la oferta se duplique, pero por lo menos que se acerque un poco a lo que ellos pretenden recibir. Así que hasta ahora no se ha confirmado la posible salida del jugador, que en este momento se sigue entrenando con el resto del plantel y el resto de sus compañeros en San Martín de los Andes. Y recordemos que Solari no es ese futbolista que aparece en una lista de los posibles limpiados y borrados por Marcelo Gallardo. En caso de que se quede, el muñeco lo va a tener en cuenta y va a intentar aprovecharlo al máximo, pero también el DT sabe perfectamente, como dije recién, que es el jugador a vender en este mercado. Así que estamos a la espera que durante el mes de enero pueda aparecer una oferta que satisfaga a todas las partes y que de esa manera, de forma positiva, el jugador pueda emigrar por primera vez hacia el fútbol europeo. Y toca ahora hablar de un futbolista que sí aparece en esa lista de borrados, por decirlo de alguna manera. Lo digo así porque, si bien es cierto que Gallardo no va a tener en cuenta a Ramiro Funes Mori, se está entrenando en San Martín de los Andes. El muñeco ha decidido que todo el plantel se suba al avión para realizar la pretemporada porque no tenía ningún tipo de sentido dejar a un futbolista entrenándose solo en Ezeiza, en el River Camp o en el Estadio Monumental. De esta forma, cree que hay más posibilidades de que equipos del fútbol argentino se interesen en él. Y en el caso de Funes Mori ya tiene propuestas concretas. Después hay que ver cuál termina de convencerlo. Hay que tener en cuenta que cualquier otro equipo argentino que quiera a algún futbolista de River seguramente vaya a ofrecerle un sueldo, no sé si bastante menor, pero obviamente sí inferior a lo que hoy está ganando en River. Es algo totalmente lógico. Belgrano de Córdoba, Estudiantes de La Plata y hasta Vélez Sarsfield estarían dispuestos a ofrecerle un vínculo a el mellizo, aunque todavía no hay oferta formal a River, porque si bien es cierto que Funes Mori se va a ir del club, como tiene contrato hasta finales del 2026, la realidad es que River tiene que recibir una propuesta. Es cierto que el más grande probablemente acepte un pequeño resarcimiento económico y con eso alcance para que Funes Mori se vaya. No creo que lo manden a préstamo, no tendría sentido mandar cedido a un jugador que ya tiene más de 30 años. Y en lo que respecta a una posible transferencia, ¿cuánto podés hoy por hoy sacar por Funes Mori, que jugó como titular 2 partidos durante el 2024, en el empate 0-0 contra Atlético en Tucumán y en el empate 0-0 contra Defensa y Justicia Florencio Varela, y encima en este último partido tuvo que salir reemplazado en el segundo tiempo por haberse lesionado? Así que
Saben desde la dirigencia que la salida de Funes Mori está más ligada a descomprimir el plantel, a que no haya superpoblación de futbolistas en ciertos sectores del campo de juego, teniendo en cuenta que ya llegó Lucas Martínez Cuarta también para jugar de segundo central, que el hecho de poder recibir un dinero importante por su venta, es decir, todo lo contrario a lo de Solari, que si no llega una oferta buena se va a quedar, pero si llega una buena propuesta va a terminar marchando hacia Europa. Veremos qué es lo que sucede con Ramiro Funes Mori. Por lo pronto, desde la dirigencia quieren intentar sacarse de encima a todos estos jugadores lo antes posible, pero necesitan que los representantes de los futbolistas traigan los ofrecimientos concretos como para que por lo menos puedan ser analizados. Además, se sabe que cuando venga la primera propuesta en general no se acepta de manera inmediata, sino que se evalúa y posteriormente, después de unos días y luego de una contraoferta, se termina llegando a un acuerdo. Y un jugador que no aparece ni en la lista de borrados ni en la lista de futbolistas que están en la máxima consideración de Gallardo es Rodrigo Aliendro. Es cierto que es un jugador importante y además es un mediocampista que lamentablemente Gallardo nunca ha podido tener al 100% físicamente, ni en su primera etapa como DT, cuando se fracturó la mandíbula, ni en este segundo inicio de ciclo, cuando lamentablemente sufrió una luxación en uno de sus hombros. Por lo que yo creo que tanto Aliendro como Gallardo se merecen un semestre continuo y regular juntos. Y después sí, a mitad de año, si el DT ve que el futbolista no se adapta a las condiciones que pretende el entrenador para un mediocampista de su plantilla, ahí sí podría dejarlo ir. Pero por lo pronto, si Aliendro fue titular, por ejemplo, en los 2 partidos ante Talleres por los octavos de final de la Conmebol Libertadores, y no es que tuvo un mal rendimiento, tampoco la rompió, pero si fue un jugador que consideró titular en ese entonces, no me parece mal darle otra oportunidad. Así que veremos qué es lo que termina decidiendo Gallardo. Menciono a Aliendro porque recibió una propuesta formal y concreta para irse a jugar a Talleres de Córdoba. El elenco cordobés jugará la Conmebol Libertadores y además será rival de River en la Supercopa Internacional. Por lo que seguramente el futbolista, si le dijeran que no va a ser tenido en cuenta, aceptaría esa propuesta sin dudarlo. Sin embargo, entre pelearla en River y ver qué es lo que pasa con él en Talleres, porque tampoco es que le han asegurado la titularidad del Latte, yo creo que Aliendro decidirá, por lo menos hasta mitad de año, quedarse en el conjunto de Núñez. Yo también pienso que Gallardo quiere verlo un semestre completo, pero también dependerá de otras propuestas que aparecen y creo yo que esto se irá resolviendo a medida que avance la pretemporada. Si Aliendro ve que el DT, más allá de que quizás no lo considera titular de inmediato, lo tiene en consideración para ser suplente o primer recambio, yo creo que el volante se va a quedar en River. En caso de que vea absolutamente todo lo contrario, de que vea que hay muchos otros futbolistas por encima de él, que el titular es por ejemplo Galopo, que el suplente es Simón y que después aparecen otras alternativas antes que el propio Aliendro, y puede ser que antes del cierre del mercado de pases el propio futbolista le pida a su representante que acepte la oferta de Talleres y que después obviamente el equipo cordobés tendrá que negociar con River, algo parecido a lo de Funes Mori. Tiene que llegar un ofrecimiento y en este caso no sabemos si River se la hará tan fácil, porque a diferencia de lo que sucede con el mellizo, Aliendro no aparece en esa lista de borrados por Marcelo Gallardo. Debe venir una oferta que convenza al más grande y de esa manera, si es que River la acepta, recién ahí el jugador se iría, en este caso al equipo de Córdoba. Y después de varios días de negociación y cuando parecía que todo se había caído, Daniel Zavala finalmente jugará préstamo en Unión de Santa Fe por una temporada. River lo cede sin cargo y sin opción de compra hasta el 31 de diciembre del 2025. Esto se viene hablando desde finales del año pasado. Como dije recién, no es que Unión mandó una oferta y River la aceptó de inmediato. Querían ver todas las alternativas que le podían aparecer al futbolista en cuestión, porque si bien Zavala es un jugador que lamentablemente Gallardo no ha tenido tanto en cuenta durante la segunda mitad del año pasado, de hecho solo jugó 2 partidos como titular y uno lo hizo como lateral por la derecha, la realidad es que es un central a mirar de cara al futuro. Y la idea era elegir entre todos los posibles aspirantes que lo querían para reforzar sus respectivas plantillas a un equipo que lo considerara prácticamente titular. Y para eso necesitaban quizás un conjunto que jugara competición internacional. Los 3 equipos que estaban luchando por tener a Zavala eran Unión de Santa Fe, que fue quien terminó ganando la puja, Defensa y Justicia y Gimnasia de La Plata. Este último quedó descartado porque el Lobo lamentablemente para ellos no disputa certamen continental,
por lo que nos quedábamos con el conjunto de Florencio Varela y el elenco santafesino. Los dos jugarán la Conmebol Sudamericana, es decir, durante la primera parte del año jugarán al menos los 6 partidos correspondientes a la fase de grupos. Hago hincapié en disputar torneo internacional porque mientras más encuentros tenga un equipo, más posibilidades va a tener, en este caso Zavala, de jugar para el conjunto de Santa Fe en este caso. Como los últimos préstamos que River envió a Defensa y Justicia no terminaron siendo positivos, hablando específicamente de juveniles, y más allá de que quizás la prioridad de Zavala era irse al Halcón de Varela como muchos otros jugadores, desde River le hicieron entender que era mucha mejor opción que vaya a Unión de Santa Fe. Además, el conjunto del interior del país juega normalmente con una línea de 5 defensores y 3 centrales, lo que quiere decir que va a tener aún más posibilidades de jugar como titular y de sumar minutos. Cuando un juvenil se va cedido a otro equipo argentino, lo más prioritario e indispensable es que pueda tener regularidad y continuidad en ese equipo al que se va. Si no lo logra tener, cuando termine su préstamo el 31 de diciembre, volverá a River para irse cedido a otro club, y ese no es el objetivo. La meta y la principal idea del jugador, como de Gallardo y también de los directivos, es que se vaya a préstamo, tenga continuidad, regularidad, un buen nivel y a partir del 2026 pueda formar parte del plantel millonario. Y finalmente, y después de más de un año, se confirmó el día en el que se va a estar disputando la final por la Supercopa Internacional entre River y Talleres. Un torneo que debió haberse jugado en algún momento del 2024, en cualquier instante podría haberse disputado. Sin embargo, las fechas no ayudaron y el hecho de que River y Talleres estuvieran disputando competición internacional tampoco ayudó. Por lo pronto, la fecha confirmada y definida ya por la AFA es el miércoles 5 de marzo. Para ese entonces, si bien se estará jugando ya el torneo Apertura del fútbol argentino, la Copa Libertadores, tanto para River como para Talleres, arrancará la primera semana de abril porque ambos están en la fase de grupos. Por ahora, lo que no está confirmada es la sede. Sin embargo, hay muchísimas posibilidades de que el duelo se lleve a cabo en el estadio La Nueva Olla, en Asunción, que es la cancha donde normalmente juega de local Cerro Porteño de Paraguay y donde se disputó, por ejemplo, la última final de la Conmebol Sudamericana entre Racing y Cruzeiro de Brasil. Recordemos que esta final se disputó hasta ahora solamente una vez en toda la historia. Fue en enero del 2023 cuando Racing derrotó a Boca por 2-1 en un encuentro que se llevó a cabo en Emiratos Árabes Unidos. La idea de la AFA, de hecho, era que este cotejo siempre se dispute en el Medio Oriente. Sin embargo, en esta oportunidad no vieron óptimo eso. Por eso las opciones que se barajaron siempre fueron que se lleve a cabo o en Chile, o en Uruguay, o en su defecto en Paraguay. Esta última opción terminó siendo la más potable de todas, así que casi con seguridad, y si bien todavía falta la confirmación oficial, River y Talleres jugarán la Supercopa Internacional en el estadio La Nueva Olla de Asunción. Este partido podría haberse disputado el año pasado en marzo, sin embargo, como River tenía que jugar la Supercopa Argentina contra Estudiantes, se postergó para junio, para luego de la fase de grupos de la Libertadores, en la cual estaban River y Talleres. Sin embargo, como ambos equipos tenían convocados a la Copa América, no iban a poder contar con esos futbolistas, así que ambos desistieron de jugar ese partido. Y después, como en el sorteo de los octavos de la Libertadores salió que justamente River iba a enfrentar a Talleres, se sabía que en agosto no iban a poder verse las caras porque iban a tener que disputar los partidos continentales, y tampoco en septiembre porque uno de ellos iba a clasificar a cuartos, terminó siendo River. Encima, el más grande terminó clasificándose para las semifinales de octubre y solamente quedaba posible una fecha en noviembre y diciembre, y ninguno de los dos estaba dispuesto a jugar ese partido en ese momento, así que se terminó trasladando todo para marzo de este 2025. Y otra fecha que confirmó la AFA es cuándo será el reboot de River en la Copa Argentina, frente nada más y nada menos que a Ciudad Bolívar. Después de una pésima presentación en el 2024, donde recordemos que el más grande quedó eliminado en 16avo de final contra Temperley, ahora sí, el millonario tiene la obligación de pelear hasta instancias decisivas, la Copa Argentina 2025, y un objetivo que ya tiene fecha de comienzo ante Ciudad Bolívar. Luego de sortearse los cruces de la edición que comenzará a finales de enero, se confirmó que el más grande jugará ante este equipo en cuestión el próximo 22 de marzo por los 32avos de final.
Por el momento, las redes oficiales de la Copa Argentina no hicieron el anuncio oficial, pero ya se sabe perfectamente que se jugarán esas fechas porque la dirigencia de River dio el ok. Falta igual que se confirme el horario y el estadio donde se jugaría el duelo. Por el momento, el Estadio Malvinas Argentinas de Mendoza y el Estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba son los dos máximos candidatos a albergar este compromiso. En cuanto al rival que tendrá River en la competencia, hay que decir que Ciudad Bolívar es el ex equipo profesional de vóley que fundó Marcelo Tinelli a comienzos de este siglo, pero que después del 2020 cambió su rumbo para dedicarse el 100% al fútbol profesional, con un gran comienzo en la actividad. Después de un ascenso en su primer año dentro de la Liga Regional, el equipo de Ciudad Bolívar se asentó en la tercera división del fútbol argentino con chances de ascender en los últimos 2 años. No lograron conseguir el ascenso a la Primera B Nacional, pero por lo pronto han tenido buenos rendimientos en el torneo regional como para poder clasificarse a esta Copa Argentina. River, hay que tener en cuenta, ganó este certamen en 3 oportunidades, 2016, 2017 y 2019, todas de la mano del muñeco, por lo que estará en búsqueda en este 2025 del tetracampeonato. Es cierto que la Copa Argentina, quizás como torneo en sí, no tenga la mayor prioridad de todas, pero el hecho de que sean solo 6 partidos los que haya que superar para no solamente levantar un título, sino también para clasificarse de manera directa a la fase de grupos de la Conmebol Libertadores del 2026, provocará que seguramente muchos equipos le den más importancia de la que normalmente se debe. La primera ronda se jugará, como dije, este 22 de marzo y el segundo encuentro, en caso de avanzar, River podría disputarlo antes de que finalice esta primera mitad del año. Después sí, los siguientes hipotéticos 4 encuentros serían para el segundo semestre, donde se terminará definiendo el torneo. Para cerrar y hacer un breve resumen de todo lo que mencioné en este video, obviamente en River ya dejó de ser importante únicamente el hecho de incorporar jugadores, sino que también es prioritario irse deshaciendo, entre comillas, de aquellos que no van a ser tenidos en cuenta por el muñeco y también de aquellos a los que se necesita vender para que justamente se pueda recibir dinero y de esa manera se puedan incorporar más jugadores. En el caso de Driussi y Montiel se estaría todo cerrando en este fin de semana, ya están avanzadas ambas negociaciones y como los equipos dueños de sus pases están dispuestos a transferirlos por los montos que mencioné en el video, no hay que esperar mucho para que vuelvan al club y se conviertan en refuerzos. Por Solari se espera una oferta que sea aproximadamente de 14 millones de euros para que a River le queden entre 7 y 8 millones limpios a la hora de su transferencia. Por Funes Mori se espera una propuesta para ver a qué equipo argentino irá. Lo de Aliendro Talleres todavía está por verse, dependerá de cómo lo tenga en consideración el muñeco al futbolista. No está en la lista de jugadores que serían borrados. Daniel Zavala se irá a préstamo a Unión de Santa Fe por una temporada. La Supercopa Internacional entre River y Talleres se jugará el miércoles 5 de marzo, mientras que el partido entre River y Ciudad Bolívar, en lo que será el debut del más grande en la Copa Argentina, se llevará a cabo el 22 de marzo. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo video.